Entonces, el abordaje de la anemia es un proceso, es realmente un proceso. Debemos cumplir 3 pasos cuando hacemos la revisión de una biometría. El primer paso es comprobar que si el paciente tiene anemia. Menos hemoglobina, menos de 12 en la mujer o menos de 3 en el varón, ya hacen el concepto, es anemia. El segundo paso es verificar si la anemia está asociada a algún trastorno de los glóbulos blancos o de las plaquetas. Si está asociado con alguna otra alteración, entonces el camino a seguir cambia. Vamos a hacer un frotis de sangre periférica y posiblemente necesitemos hacer un estudio de médula ósea en esta parte, ¿sí? Ahora, si la anemia es única, el único hallazgo, solamente tenemos anemia, que sería el segundo paso, ya verificando que solamente tenemos anemia, el tercer paso es verificar los reticulocitos. Si los reticulocitos son más del 2%, clasificamos a la anemia como anemia regenerativa y las causas que pueden estar provocando esta anemia son únicamente dos, o pérdida aguda de sangre o una anemia hemolítica, no hay más opciones, sí, solamente esos dos, o anemia hemolítica o pérdida aguda de sangre. Ahora, si los reticulocitos son menos del 2%, esta anemia debe ser clasificada como anemia arregenerativa, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es clasificarla en microcítica, normocítica y macrocítica según el volumen corpuscular medio. Ok, entonces si es una anemia microcítica, lo más probable es que se trate de una deficiencia de hierro. Claro, hay otras opciones, pero lo más frecuente es la deficiencia de hierro. Si es una anemia normocítica, generalmente es una anemia de enfermedad crónica, o también que se llama anemia de inflamación. Y si es una anemia macrocítica, entonces se trata de una anemia megaloblástica o anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Ok, no sé si les queda claro este algoritmo. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver otras alteraciones. Vamos a empezar con esto, poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? Pues el incremento en la masa de glóbulos rojos. La cantidad de glóbulos rojos entonces está incrementada en esto. Ahora, igual que veíamos de la anemia, el número de glóbulos rojos en sí no es lo que nos importa. Para clasificar la masa eritrocitaria, la clasificamos de acuerdo con el valor de la hemoglobina y el valor del hematocrito. Obviamente es diferente en varón y mujer. Por ejemplo, una hemoglobina más de 16,5 o un hematocrito mayor a 50 clasifican a lo que conocemos como poliglobulia. Y una mujer con más de 16 de hemoglobina o un hematocrito mayor a 49, en este caso ya estamos hablando de poliglobulia. ¿Qué pasa con la poliglobulia? La poliglobulia es igualito que tratar de cruzar el centro de la ciudad al mediodía antes de la pandemia, ¿no? Era imposible porque está llena de vehículos, ¿no es cierto? Aquí lo que se produce por tantos glóbulos rojos es un problema que se conoce como hiperviscosidad. Aumenta la viscosidad de la sangre, por tanto, la sangre se mueve muy lentamente y los tejidos se quedan sin oxígeno, se quedan sin el oxígeno suficiente. Producto de esa falta de oxígeno vamos a tener algunos síntomas como los que están viendo en esta tabla, como las cefaleas, mareos, visión borrosa, que es lo más frecuente que suelen decir los pacientes, la visión borrosa, las parestesias en labios y en los dedos, puede haber somnolencia, aquí dice torpor mental, no me llama la atención este tipo de expresión, pero es eso, no tiene dificultad para concentrarse, cansancio, fatiga, dolores musculares, debilidad muscular, dolor torácico, incluso puede haber dolor abdominal por el flujo que está en el intestino, por la disminución del consumo de oxígeno. Ahora, esta poliglobulia puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Alguien me puede decir qué es una poliglobulia secundaria? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa más o menos? Que es consecuencia de alguna enfermedad. Sí, exactamente, que es alguna enfermedad la que está produciendo el problema. Y si hablamos de enfermedad primaria, de poliglobulia primaria, ¿qué significa?
¿Que es congénita? No tanto. Que la enfermedad se da en la médula ósea. Eso, que la enfermedad se da en la médula ósea. Es la médula ósea la que es la responsable de esta situación. Ahora, existe también una pseudopoliglobulia en la cual existe una reducción del volumen plasmático. Alguien puede decir un ejemplo en el cual se reduce el volumen del plasma y consecuentemente se elevan los glóbulos rojos. ¿Alguien sabe? ¿En pacientes quemados? Quemados, pacientes deshidratados, suele pasar eso, ¿no? Entonces una poliglobulia es relativa, no es una poliglobulia, una pseudopoliglobulia, en donde realmente el problema no es que los glóbulos rojos estén aumentados, sino que el plasma disminuyó. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy con un paciente que tenga aumento de la masa eritrocitaria, vuelvo de nuevo, hemoglobina más de 6,5 en el varón o más de 16 en la mujer, debemos ya tenemos el diagnóstico, es poliglobulia. Lo que tenemos que hacer es ver si es primaria o secundaria. Y para esto me sirve a mí un marcador muy importante que se llama eritropoyetina. ¿Alguien me puede decir de dónde sale la eritropoyetina? ¿Qué hace la eritropoyetina? Sale del riñón. Exacto. Es la que interviene en la formación de glóbulos rojos. Exactamente. La eritropoyetina se produce en las células renales y es la encargada de producir, de hacer que la médula ósea o estimular a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. ¿Cómo estará la eritropoyetina en la policitemia primaria? ¿Cómo estará aquí en la policitemia primaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto estaría elevada? En la primaria. No, porque la médula ósea no responde. O sea, la médula ósea está actuando sola. ¿Sí? Aquí la médula ósea es la enferma. ¿Cómo estará la eritropoyetina? O sea, debe estar normal, porque la falla Normal. sería la médula ósea. Exactamente. La eritropoyetina tiende a ser normal o incluso disminuida, ¿no? Y en cambio, en la policitemia secundaria, ¿qué va a estar la eritropoyetina? Esa suele estar elevada, ¿no? Esa suele estar elevada. Muy bien. Aquí tenemos un algoritmo que nos sirve un poco para hacer el abordaje de esos pacientes. Tenemos un paciente que tenga poliglobulia, repito, más de 16,5 de hemoglobina en el varón, más de 16 en la mujer. Ya tenemos un estadio o una cantidad, una masa eritrocitaria incrementada, ¿sí? Estaría elevada. En ese caso mido los niveles de eritropoyetina. Si la eritropoyetina está disminuida o está normal, debemos descartar policitemia vera. Aquí dice policitemia vera, ¿no? Ok. ¿Alguien sabe de qué se trata esta enfermedad? La policitemia vera. ¿Qué es? ¿Habían escuchado antes? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, la policitemia vera es una neoplasia. Es una neoplasia crónica, ¿no? Del sistema hematopoyético. Una sobrevida mayor a 20 años. En realidad, muchos pacientes son asintomáticos y muchos se mueren de trombosis, de hecho, por la elevada viscosidad que tienen en sangre los glóbulos rojos, ¿no? Pero es una enfermedad neoplásica, de carácter neoplásico. Ahora, si la eritropoyetina sale elevada, lo más probable es que sea una eritrocitosis secundaria. ¿Qué es lo más frecuente que eleva los glóbulos rojos? Es la falta de oxígeno. Entonces ahí tenemos que hacer una saturación de oxígeno. Si la saturación de oxígeno viene con un pulso oxímetro suficiente, la saturación es menor del 92%, debemos considerar la posibilidad que el paciente tenga enfermedad cardiopulmonar. O sea, investigar un EPOC, una bronquitis crónica, un enfisema, un asma bronquial, ¿okay? O rinitis alérgica incluso, apnea de sueño, es otra enfermedad que también es respiratoria y que puede darnos esta poliglobulia, que es lo más frecuente por la falta de oxígeno.
o si la saturación está más del 92%, debemos ver si es fumador. Si es fumador, generalmente se debe a eso, ¿no? Hay que, en este caso, estimularle al paciente que deje de fumar. Y si el paciente no es fumador, tenemos que medir la presión arterial de oxígeno, es decir, una gasometría. Y si vemos que la presión arterial de oxígeno es del 50%, si está elevada, significa que tenemos una hemoglobina de alta afinidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede estar causando? Si está normal, tenemos que pensar en un tumor que produzca eritropoyetina, que sería otra causa para el abordaje de esta enfermedad. ¿Quedó claro esta parte de la poliglobulia? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué me dicen? Siempre es el valor 16.5 o ya desde Ajá. 16 se puede considerar poliglobulia. No, si es varón, 16.5. Más de 16.5. ¿Cuál es el punto? Si era mayor a 92, ¿qué pasaba? Si es mayor a 92, hay que ver si es fumador. Si es que es fumador, se debe a eso, es la culpa es del cigarrillo. O sea, hay que tratar de hacer que deje de fumar el paciente. Y si es que no es fumador, pues ahí tenemos que pedir una gasometría para buscar hemoglobina de alta afinidad o una neoplasia productora de eritropoyetina. Gracias, doctor. Muy bien. Sigamos. Este es un problema. Obviamente todos estos problemas vamos a abordarlos con casos clínicos, ¿no? Para poder entenderles mejor y dejarles bien sentados. Pero por el momento vamos a ir viendo la teoría. Ahora vamos a hablar del síndrome linfoproliferativo, ¿no? Estamos hablando de un tumor de los linfocitos. Generalmente tumor, ¿no? Generalmente tumor. Digamos que no, a ver que no siempre es tumor. Fíjense aquí, en esta imagen, podemos ver claramente a nivel cervical la presencia de adenopatías o adenomegalias, ¿no? Crecimiento de los ganglios linfáticos, que suele ser lo que caracteriza al síndrome linfoproliferativo, la presencia de ganglios. Entonces, esto es importante, que tengamos ganglios para que constituyamos el síndrome. Estos pueden ser localizados, es decir, no importa que haya solo un ganglio, porque ese puede ser el inicio del proceso, o también pueden estar generalizados, o sea, diseminados por todo el organismo. Entonces, este diagnóstico, este problema se diagnostica a través de biopsia. La biopsia nos va a mostrar aumento del número y tamaño de folículos linfoides y nos va a mostrar si hay proliferación de los mismos elementos que constituyen o forman parte del ganglio. Por ejemplo, los linfocitos, un tumor de puros linfocitos, o si es una infiltración por células ajenas al ganglio. ¿Alguien me puede decir qué significa células ajenas? ¿Cuáles eran células ajenas? ¿Alguna idea? Que no son de esa zona. Que vienen de otro lado, ¿no? Que vienen de otro lado. Entonces, en esta tablita que estamos viendo aquí, podemos ver procesos, todos los causantes de las adenopatías. Pueden ser procesos inflamatorios o infecciosos, ¿sí? Inflamación o bacterias que estén produciendo los ganglios, ¿no? Acuérdense, la amigdalitis aguda también produce ganglios cervicales justamente por la infección. Metástasis, es decir, células tumorales que vienen de distancia y que pueden generar adenopatías. ¿Saben si conocen ustedes de ganglio de Virchow o ganglio centinela a qué cáncer corresponde? Cáncer de estómago. Cáncer de estómago, bueno, es una adenopatía de un cáncer de estómago, ¿no es cierto? Ok. Leucemias, obviamente pueden dar adenopatías. Los linfomas, estos sobre todo los que hablamos del trastorno linfoproliferativo, hablamos de los linfomas. Y depósito también de sustancias como la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad donde se van a retener esfingolípidos, un tipo especial de lípidos, que van a producir enfermedad, que van a producir esta adenopatía. Ok. ¿Cómo hacemos el abordaje de esta enfermedad? Obviamente, si el paciente tiene más edad,
más probabilidad tiene de tener un proceso maligno. Más viejita es la persona, más chance de que sea cáncer. Otra es que se acompañe de síntomas B. ¿Han escuchado antes esto de los síntomas B? ¿Cuáles son los síntomas B? Creo que era anorexia, pérdida de peso, malestar general. Pérdida de peso, sí. Son fiebre, Fiebre. diaforesis y pérdida de peso. Estos son los síntomas B, que suele ser muy característico y muy sugerente del linfoma, ¿no? Ok, puede presentarse solo uno, solo fiebre, solo diaforesis, solo pérdida de peso, y con eso ya tenemos síntomas B. No es necesario que estén los tres, ¿no? También enfermedades sistémicas pueden dar síntomas B. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis también nos da fiebre, también nos da diaforesis y también produce pérdida de peso. El lupus es otra enfermedad que también puede dar fiebre, diaforesis y pérdida de peso. O sea, varias enfermedades que pueden causar lo mismo. Y el linfoma. Los linfomas es muy característico esto. Los síntomas B muy frecuentes con la aparición de adenopatía. Suele ser muy común. Y bueno, ¿cuáles son los datos de malignidad de un ganglio linfático? Que sea un crecimiento progresivo, que sea duro, leñoso y adherido a planos profundos, y que tenga un tamaño mayor a 1 centímetro por imagen. Es decir, que en los estudios de imagen veamos más de 1 centímetro, ya nos sugiere malignidad. Ok. Entonces, las causas de estas adenopatías son las que ya hemos mencionado, ¿no? Casi todas. Mononucleosis, tomografías de Steinbach, herpes zóster, la hepatitis B y C, fíjense, la hepatitis también puede dar adenopatías y el VIH son muy importantes en este punto. Pero también algunas patologías bacterianas, la tuberculosis, algunos hongos pueden causar adenopatías. Obviamente los linfomas, leucemias que hablamos, enfermedades autoinmunes o sistémicas como artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad del suero o enfermedades malignas como cáncer de estómago, cáncer de mama, por ejemplo, pueden dar adenopatías. Enfermedades desconocidas como sarcoidosis o amiloidosis, que también son depósitos de sustancias en los ganglios, y algunos medicamentos incluso pueden dar un cuadro similar a estos linfomas. Por ejemplo, la fenitoína es bastante frecuente que produzca una enfermedad que se conoce como pseudolinfoma, o sea, fiebre, diaforesis, incluso pérdida de peso con adenopatía. Muy bien. Síndrome esplenomegálico. Este está más sencillo. Nos hacemos referencia al crecimiento del hígado y del vaso. Fíjense en esta imagen, esta gran esplenomegalia que tiene el paciente. Entonces es muy importante considerar cuáles son las posibles causas de estos problemas. En general, todos los signos y síntomas son derivados del aumento del tamaño del vaso. El vaso es el que más nos da síntomas. Y recordemos que el vaso es un órgano linfoide, es decir, forma parte de los órganos linfoides del sistema. Básicamente el vaso, recuerden, también secuestra elementos figurados de la sangre y se aumenta de tamaño en la hipertensión portal. Sí saben de la hipertensión portal, ¿verdad? Sí saben qué es. ¿Qué me dicen? ¿Qué es la hipertensión portal? Es por una cirrosis. Significa que hay algo que obstruye la salida de sangre por el sistema de la porta, sea una cirrosis, o sea una trombosis de la vena porta o trombosis de las mesentéricas, nos va a dar hipertensión portal, ¿sí? Y esa hipertensión portal hace que se incremente el tamaño del vaso, ¿no? Los síntomas van a depender mucho del tamaño del vaso. Muchos pacientes son asintomáticos. Algunos pueden referir un poco de dolor, sobre todo un dolor sordo tipo pesantez en el hipocondrio izquierdo. Y un crecimiento rápido, ¿sí? Que puede dar dolor agudo, incluso con la respiración. No es lo menos frecuente que crezca rápidamente, generalmente es crónico, pero cuando crece rápidamente produce dolor, sobre todo con la respiración. Ahora, ¿qué causa esplenomegalia? Lo mismo que habíamos visto del ganglio, los ganglios linfáticos. Puede ser procesos inflamatorios, infecciones, metástasis, la leucemia, los linfomas y el depósito de sustancias que habíamos mencionado previamente.
Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí está claro? Sí, doc. Y bueno, vamos a la neutropenia febril. La neutropenia febril es un estado en el cual tenemos disminución en el número de neutrófilos. ¿Cuál es el valor normal de neutrófilos? ¿Se acuerdan? Un 75% del valor total de los leucocitos. Y el absoluto de 1500 a 7500. Cuando hablamos de neutropenia, cuando tenemos menos de 1500 neutrófilos, no el porcentaje no me sirve. Tiene que ser menos de 1500 neutrófilos. Pregunta, ¿para qué? ¿Qué función tienen los neutrófilos? ¿Qué hacen? Forman parte de la inmunidad innata. Eso, forman parte de la inmunidad innata, inespecífica, infecciones. ¿no? Combaten infecciones, son parte de la inmunidad. Entonces son los que están vigilantes ante la presencia de cualquier germen, de cualquier clase, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Entonces, cuando yo hablo de neutropenia febril, estoy hablando de un proceso en el cual el recuento de neutrófilos es menos de 500 y una temperatura, tienen una fiebre de 38.3 grados centígrados. O por lo menos tiene dos registros mayores a 38 con un intervalo de separación de 2 horas cada uno. Con esto ya hablamos de neutropenia febril. ¿Saben ustedes en qué enfermedad se produce la neutropenia febril? ¿En contexto de qué? Puede ser el VIH. En el cáncer, En un cáncer, sí, en un VIH no tanto, VIH más produce linfopenia, no neutropenia, recuerden que ataca a los CD4. En el contexto de tratamiento de cáncer, quimioterapia. La quimioterapia es lo que causa generalmente neutropenia. Entre 8 casos por cada 1000 pacientes que reciben quimioterapia pueden hacer o desarrollar neutropenia febril. ¿Por qué? La quimioterapia, la idea de la quimio es destruir el crecimiento celular, o sea, las células que están en división, a esas las destruye. Y recuerden ustedes que la médula ósea es, es un órgano que tiene alto recambio celular, significa que está produciendo células todos los días en grandes cantidades. Entonces, por eso es que la quimioterapia puede destruir la médula ósea, entre comillas, destruir y producir esto de la neutropenia, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Depende mucho del tipo de quimio que yo voy a utilizar. Por ejemplo, hay pacientes que tienen alto riesgo, más del 20% de probabilidad de padecer neutropenia con ciertos medicamentos. Tenemos también un riesgo intermedio de 10 a 20 y un riesgo bajo menos del 10%. Y eso nosotros ya lo sabemos. Sabemos que cuando vamos a administrar esta quimio, sabemos qué tanto posibilidad tiene el paciente de tener o no neutropenia. Es muy importante esto para identificar a los pacientes. ¿Ok? Además, existen factores de riesgo claramente identificados como la edad. Mientras más viejitos, más riesgo de tener neutropenia febril, que de acuerdo con el esquema de quimio, lo que hemos mencionado previamente, la severidad de la enfermedad. Usualmente se considera que las enfermedades en estadio clínico 4 o las leucemias o las enfermedades hematológicas en general ya se consideran avanzadas, ¿no? Ya están avanzadas. El estatus funcional. Esto es un concepto que es importante entender lo que es el estatus funcional. El estatus funcional hace referencia a la capacidad del individuo de mantener su cuidado personal y de hacer sus actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos una escala que se llama ECOG. El ECOG mide la funcionalidad del individuo en base a las actividades que realiza todos los días. Por ejemplo, si una persona no tiene ninguna limitación y sale fuera de casa a hacer sus actividades y regresa normalmente, lo que es para lo que hacemos la mayoría de nosotros sería un ECOG de 0. El paciente tiene 0 de ECOG, ¿sí? Pero si el paciente ya tiene dificultades para salir fuera de casa y se queda más tiempo en casa, esto ya
sería un ECOG de 1. ¿Sí? ECOG de 2 sería aquel paciente que pasa casi el 50% del tiempo en cama, aunque todavía puede, digamos, cuidarse por sí solo. ECOG 3 es un paciente que va a tener igual el 50% del tiempo del tiempo en cama, pero que ya necesita cuidar. A pesar que es la mitad del tiempo en cama, pero ya necesita algo de cuidado de parte de los demás. Estadio 4 es aquel paciente que pasa más del 50% del tiempo en cama y que requiere cuidado y atención de sus necesidades básicas. Y estadio 5, pues es el paciente fallecido. ¿Sí? Entonces, esos son el nivel funcional, el estatus funcional, ¿no? Que es muy importante. Comprenderán entonces ustedes que el ECOG 2 y el ECOG 3, perdón, sí, está bien, el 2, el 3 y el 4 son los estadios que más van a tener riesgo de padecer neutropenia febril. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de seguir? ¿Sí está claro lo de la neutropenia? Sí, doctor. Ya. Ahora, para su estudio, la neutropenia se divide en 3 clases: leve, moderada y severa. ¿Cuándo es leve? Cuando va de 1000 a 1500, neutropenia leve. Neutropenia moderada cuando va de 500 a 1000, y neutropenia severa menos de 500, como están viendo en este caso. Entonces, un paciente, para que sea catalogado como neutropenia febril, tiene que tener neutropenia severa, menos de 500 neutrófilos. ¿Qué significa? Que el paciente que tiene neutropenia moderada o que tiene neutropenia leve, el riesgo de infectarse es muy bajo, ¿sí? Por eso no se considera dentro del concepto, se considera aquellos pacientes que tienen menos de 500 neutrófilos. Ok. Ahora, nosotros podemos clasificar al paciente con este score. Es un score que se utiliza para manejar el riesgo de neutropenia en los pacientes, ¿no? Utiliza una serie de variables que por el momento no nos interesan. Nada más el punto de corte, decir es 21. Todos los que tengan más de 21 tienen mejor pronóstico o menos riesgo, y los que tengan por debajo de 21 tienen alto riesgo, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, recuerden ustedes, al tratarse de un problema relacionado con el número de leucocitos muy bajos, una persona que tenga neutropenia grave puede tener cualquier clase de infección, infectarse de cualquier germen. Es muy importante entonces mirar los catéteres, buscar los signos y síntomas. Esto también quizás aclarar muy bien cuando, por ejemplo, si yo tengo un paciente con neumonía, si le da una neumonía, ese paciente hace fiebre, hace tos, expectoración, dolor torácico, y en el examen físico se escuchan estertores crepitantes. Todo esto gracias a la inflamación que producen los mismos neutrófilos en la zona infectada. Pero un paciente que tiene neutropenia, ese paciente puede tener solo fiebre, no se escucha nada más al examen físico. ¿Por qué? Porque no produce inflamación, por tanto no produce la sintomatología. Se debe a la falta de defensas. Uno solo no hace la diferencia, ¿no? Se necesitan muchos neutrófilos para que puedan ayudarse y contrarrestar el efecto de las infecciones. Muy bien. Entonces, la historia clínica es muy importante, sobre todo las infecciones que ha retenido el paciente previamente, y los datos de laboratorio me van a ayudar muchísimo a valorar el paciente. Entonces, ¿qué estudios pedimos? Biometría, coagulación, la PCR, los cultivos, radiografía de tórax, yo diría aquí tomografía de tórax, incluso buscamos lesiones en la piel. Es muy importante que echemos un vistazo a todos los síntomas respiratorios y que le cataloguemos como importantes, por más leves que sean: trastornos gastrointestinales, trastornos de piel, trastornos del periné y sistema genitourinario. Y esto es muy importante de aclarar. Usualmente en el examen físico lo último que vemos es el periné, pero en estos pacientes es muy importante valorar en caso de que tengan fisuras anales o abscesos anales, porque usualmente no suele dar tantos síntomas. El paciente no suele ni tener ni dolor cuando uno encuentra esta lesión que sea la puerta de entrada para un hernia.
que tenga alteraciones de norofaringe o sistema nervioso central, pues nos debe hacer sospechar del problema. Siempre la tomografía de alta resolución me puede ayudar a sacar de conflictos. Miren, ¿alguna pregunta antes de seguir con esto? ¿Está claro? Supongo que sí. Bueno, entonces cuando yo tengo identificado un paciente, fíjense, aquí tengo yo el paciente que tiene neutropenia menos de 500, que tiene fiebre de 38 o neutrófilos menos de 500, según con el score max. Si tiene más de 21, yo digo que el paciente es de bajo riesgo. Generalmente son pacientes que tienen tumores sólidos, que tienen una neutropenia que dura menos de 7 días. Recuerden que hay esquemas muy light, esquemas de quimio que son muy suavitos y generalmente no les dan tanto problema, ¿no? Y si el paciente está hemodinámicamente estable, yo le mando a la casa. Si yo le mando al paciente a la casa. Es preferible que el paciente vaya a la casa porque de lo contrario el paciente puede contraer una infección dentro del hospital y así sería muy grave, ¿no? Manejo en domicilio para estos pacientes. Si el paciente ya recibió antes profilaxis con ciprofloxacina, por ejemplo, o sea, le repito, yo ya sé que mi paciente va a recibir quimio y sé que la quimio que le voy a dar le va a provocar neutropenia, entonces algunos médicos dicen, hay que darles profilaxis. No todos la reciben. Si es que la paciente recibió ya antibiótico y a pesar de que estuvo con el antibiótico, presenta la neutropenia, debemos usar incluso cefepime vía ambulatoria, es decir, el paciente viene, se recibe su inyección y se va a su casa. Eso es lo que pasa. Pero si el paciente no tuvo profilaxis, entonces el paciente podemos mandarle a casa con antibióticos bioral, ciprofloxacina misma, moxi, levofloxacina o moxifloxacina. Le damos entonces tratamiento para casa. Pero si el paciente tiene un score max de alto riesgo, menos de 21, tiene cáncer hematológico, estamos hablando de enfermedades hematológicas, o trasplante de médula ósea, y sabemos que la neutropenia va a durar más de 7 días por el esquema que le estoy dando, ese paciente es mejor que se quede hospitalizado. ¿Sí? El tratamiento va a ser obviamente empírico y vamos a identificar el germen con los exámenes que habíamos mencionado antes. Por tanto, todos los días tenemos que hacer evaluación de laboratorio. Mi tratamiento suele ser con antibióticos de amplio espectro tipo cefepime, piperacilina, tazobactam o meropenem. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doc, ¿solo las quimioterapias en neutropenia o qué otras enfermedades también pueden? Sí, la quimio es la que normalmente da neutropenia. Claro que una leucemia también puede dar neutropenia. Y es más grave porque sabemos que no se va a resolver. La quimio pasa un tiempo y recuperan las células normales. Pero en cambio, los pacientes con leucemia depende que se cure de su leucemia y eso ya es complicado. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bueno, esto sería todo en relación a este tema. ¿Sí? Las próximas clases vamos a hacer casos para evaluar todas estas enfermedades que hemos hablado. ¿Sí? Vamos a hacer casos cortos, rápidos, para poder hablar de esos problemas, incluso para que puedan hacer el trabajo que está en el deber. Ok, ¿preguntas? Si no hay preguntas, compañeros, sería todo entonces. Pueden retirar. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor.